24 AM. Último minuto. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Iniciamos este 24M y esta semana con una noticia realmente trágica, lamentable. Este accidente de tránsito gravísimo con 6 víctimas fatales, una cantidad relevante de personas heridas, algunas de ellas en riesgo vital. Carla, bienvenida. Bueno, comenzamos lamentablemente con esta información trágica ocurrida en la sexta región. Sí, ya estamos ahí desplegados con imágenes del lugar del accidente, además de lo que está pasando a esta hora en el Hospital Regional de Rancagua, hasta donde están siendo derivados la mayoría de las personas que han quedado heridas, algunos de gravedad. Vamos a ver si es que se van confirmando cada uno de los estados de salud, porque estamos evidentemente muy atentos a esta noticia. Un bus que iba en dirección a Temuco, que tuvo este accidente, volcó ahí en las cercanías de San Francisco de Mostazal, donde finalmente se produce el desenlace fatal para 6 de estos pasajeros. Iban 51 personas en total dentro de esta máquina, en una empresa, Línea Azul de Buses, que ya la semana pasada había sido protagonista de una noticia, porque era una de las empresas fiscalizadas donde se arrojó que circulaban buses con permisos falsos y que fueron sacados incluso esos buses de circulación. En ese contexto, entonces, comenzamos con esta noticia fatídica esta mañana, este accidente que nos mantiene desplegados y muy atentos al estado de salud y la evolución de las personas heridas, sobre todo. Sí, la verdad es que la situación es preocupante. Ya tú lo decías, el día 25, hace solamente algunos días, se hizo una fiscalización aleatoria. No estamos diciendo que en este caso este bus haya ido con permisos falsos, no lo sabemos, será parte de la indagatoria, pero sí de todas las máquinas sacadas de circulación, 2 de ellas eran de esta empresa Línea Azul, una empresa chillaneja con hartos años de experiencia, fue inaugurada en el año 64. Vamos de inmediato a terreno, vamos con el periodista Rodrigo Siguerakis, quien ha estado reporteando los detalles de este accidente desde muy temprano. Rodrigo, adelante. Hola, ¿cómo están? Aquí estamos del kilómetro 60 de la Ruta 5 Sur. Vamos a recapitular un poco que hemos estado desde muy temprano contando los detalles de este accidente, en momentos en que el bus ya ha sido levantado por las grúas de la autopista. En un accidente, este bus salió a eso de las 12 de la noche desde el Terminal Sur con destino hacia Temuco, es la Línea Azul. Este vehículo atravesó la región de O'Higgins en un momento que había una gran cantidad de precipitaciones, el piso resbaladizo. El testimonio que entregan algunas de las personas que estuvieron, que venían adentro de este bus, dicen que empezaron a sentir una vibración muy fuerte y posteriormente el vehículo empezó a zigzaguear hasta estrellarse con las barreras y posteriormente volcar. Lo que ocurrió después, por supuesto, fue una situación realmente lamentable porque estaba todo oscuro, había lluvia y muchos de los pasajeros intentaron salir por sus propios medios rompiendo las ventanas. De hecho, ahora vemos que hay algunas de las ventanas rotas de este bus, donde ellos desesperadamente trataron de huir y también ayudar a las personas que estaban bastante más graves. Algunas personas salieron también expulsadas de este bus a raíz del golpe y también la caída. Y bueno, posteriormente empezaron a llegar las unidades de emergencia y pudimos conversar con algunas de las personas que salían desde este vehículo, desesperadas, sin luz y desesperadas porque estaban tratando de reconocer también a muchos de sus familiares. Veíamos muchas personas familiares que venían a este bus y trataban de reencontrarse en este lugar. Algunos auxiliares de otras compañías trajeron frazadas, trajeron zapatillas para poder ir en ayuda de las personas que estaban mojadas en ese momento tratando de sobrevivir a esta tragedia. Uno de los puntos trascendentales, ustedes dan algunos antecedentes respecto a esta Línea Azul. Uno de los puntos que ha dado a conocer el fiscal de una conversación que tuvimos recién con él es que este bus tiene la obligación de pasar previo al peaje de Angostura por un retén a entregar el listado de pasajeros, situación que no ejecutó y por lo tanto ahí hay una situación anómala que aparentemente habría cometido este transporte. Y por otra parte se está investigando cuál es la causa de este accidente. En primera instancia nos llamó mucho la atención que la CIA de Carabineros empezó a verificar la parte posterior del vehículo a raíz de los relatos de las personas que venían al interior, que decían que existía esta vibración, para ver si efectivamente la dirección de este bus Línea Azul venía en buenas condiciones. Y lo otro es que se está averiguando si el vehículo venía a una velocidad normal o el conductor podría haber sufrido algún tipo de problema, es decir, se podría haber quedado dormido al delante. Son las presunciones que está llevando adelante la Fiscalía de Graneros y donde en los próximos minutos van a tomar declaraciones al chofer para que él entregue su versión respecto de qué ha ocurrido en este lamentable accidente. Se ha hecho un bus de 2
piso que, como decía Carla, llevaba más de 50 pasajeros. Muchos de ellos iban a Los Ángeles, también a Temuco, a hacer trámites, a ir a ver a sus familiares, de pasar un fin de semana acá en la región metropolitana, y ocurrió esta lamentable tragedia. El bus chocó, estamos en la pista poniente, es decir, la pista que va hacia Rancagua. El bus chocó con las barreras y posteriormente se estrelló con bastante rapidez. Ocurrió todo, nos decían algunas personas, en este bus. Y por lo tanto son 6 personas fallecidas, aparentemente hay 2 menores de edad. No han sido dados a conocer, por supuesto, las identidades por respeto a las familias hasta que ellos lleguen al Servicio Médico Legal de Rancagua, donde ya los cuerpos fueron trasladados. Y Marco Fuentes hace pocos minutos, y probablemente vamos a estar en contacto con él, también nos contaba de la situación de los otros heridos. Casi 16 heridos que salieron de aquí fueron internados en el Hospital Regional de Rancagua. La situación todavía es compleja desde el punto de vista del tránsito. Ambas vías están cerradas, completamente cerradas. El flujo vehicular, por lo menos, yo veo aquí desde muy lejos, es muy lento. Las personas que van, a lo menos desde Rancagua a Santiago, no se van a demorar menos de 3 horas, por lo menos, en un tránsito que se puede demorar perfectamente 55 minutos. Y en el caso de las personas que vienen desde Santiago hacia la región de O'Higgins, hacia el sur, la situación va a ser muy complicada. Carabineros nos decía que hiciéramos un llamado a que, por favor, que personas que no tuvieran la necesidad urgente de transitar por aquí, que no lo hagan, porque este bus ahora se tiene que periciar y posteriormente limpiar la carretera, arreglar las barreras para permitir que de alguna manera esto se normalice, y eso no va a ocurrir durante al menos la próxima hora o un par de horas en este lugar. Así que hay que tener mucha paciencia para quienes transitan por este sitio, muchachos. Sí, Rodrigo, como tú decías, el tráfico es bastante complejo a esta hora en el kilómetro 60. El bus quedó ocupando las 2 pistas, ¿no? Incluso botó las barreras de separación de ambos sentidos. Estamos viendo también en pantalla en un recuadro, Rodrigo Siderakis, para apoyar el mapa de la red social Waze, que da cuenta de la gran congestión que hay incluso en las vías paralelas. ¿Qué alternativas se está utilizando? Entiendo que hay un cruce llamado Peuco, donde se está desviando el tráfico vehicular, pero también está muy atochado. Exactamente, hay un cruce Peuco que va por San Francisco de Mostazal, es decir, a mi derecha, hacia Rancagua. Y hay un cruce que se llama Los Lagartos para los que vienen desde Santiago, desde Rancagua hacia Santiago. Y por eso el tránsito son vías rurales, en el fondo, son muy pequeñas, y por eso el tránsito vehicular va a ser muy complicado en las próximas horas. Nos atrevemos a decir que las próximas 2 horas, hasta que definitivamente se retire este bus. Y lamentablemente este bus no va a salir de aquí hasta que no se realicen los peritajes de Carabineros de la CIAT específicamente. Vamos a volver en algunos minutos con declaraciones, con el estado de salud de las personas y también con lo que obtuvimos a los pocos minutos de llegar de esta tragedia que enluta a la región de O'Higgins y también al país. Muchas personas iban a Los Ángeles, Temuco, en esta línea azul, y encontraron la muerte aquí en el kilómetro 60, en la comuna de San Francisco de Mostazal. Sí, Rodrigo, ya vamos a estar contigo otra vez. Vamos a estar también en contacto con Marco Fuentes en el Hospital Regional de Rancagua para conocer el estado de salud de los pacientes que han llegado hasta ahí, que son atendidos a esta hora. Vamos con estas imágenes a una pausa. Estamos de vuelta de inmediato aquí en 24 AM. Último minuto. 6 de la mañana con 41 minutos. Continuamos con esta cobertura especial a raíz de este grave accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 60 de la ruta 5 Sur, comuna de Mostazal. Rodrigo Siderakis en pantalla. También, Rodrigo, vemos ahí con la imagen del dron el despliegue que hay de este operativo de emergencia. Se ve la congestión vehicular y también el bus completamente atravesado, ¿verdad? Bloqueando las 2 pistas hacia el sur. Claro, esas fueron imágenes que captamos pocos minutos después del accidente para ver la magnitud de lo que había ocurrido, por supuesto, y ahí ya se verificaba, como tú lo estás diciendo, el tema de la congestión vehicular y todo lo que acontecía. Mira, te voy a mostrar algunas imágenes en vivo del trabajo que está realizando la CIAT de Carabineros en el lugar, y también están básicamente periciando el vehículo por la parte interior y están viendo también las condiciones en que quedó el motor. El motor quedó prácticamente destruido.
destruido el vehículo porque chocó con las barreras y posteriormente volcó hacia otro lugar. Y si Ramón me acompaña, también te quiero mostrar uno de los relatos que tenían algunas de las personas, que les vamos a mostrar en un lugar que ellos decían que al momento de ocurrir la tragedia, ellos a lo único que atinaron en el fondo es a romper los vidrios y poder salir desde el lugar. Y ahí se ve los vidrios rotos porque el bus volcó hacia el lado derecho, digamos, y ellos rompían los vidrios para poder salir. Y en la parte posterior se ve algo similar, en la parte posterior del bus, que era la única forma en que las personas podían salir de este lugar, porque el vehículo, como quedó precisamente volcado hacia un costado, solamente las ventanas, destruir las ventanas era la manera en que ellos podían salir desde dentro de este bus de la línea azul que venía desde la región metropolitana. Un accidente que fue a eso de la 1:15 de la madrugada aquí en el kilómetro 60. Te voy a invitar a escuchar algunas declaraciones del intendente, de bomberos, de las primeras autoridades que llegaron hasta este lugar para verificar lo que estaba pasando aquí en San Francisco de Mostazal, un grave accidente donde fallecieron 6 personas durante las últimas horas. Escuchemos palabras. El bus venía con su capacidad prácticamente completa y lamentablemente tenemos que informar que han fallecido en el accidente 6 personas, 5 del sexo femenino y 1 del sexo masculino. Tenemos sobre, la verdad, 40 heridos de distinta consideración. Fue un rescate bien complicado, ya que habían personas que estaban por debajo del bus, digamos. Se tuvieron que ocupar herramientas de rescate pesado como el levante para poder sacar las personas que estaban lesionadas. Son 6 personas que están en riesgo, o sea, no digamos riesgo vital, sino que grave. Gonzalo, Carlos, les quiero mostrar algo que está pasando en este momento. Están levantando una de las barreras y es precisamente una de las barreras que quedó al otro lado de la pista producto del impacto del bus. La barrera se salió desde el medio de la vía hasta caer al otro lado, que podría también haber generado otra tragedia mayor también. Afortunadamente no transitaban automóviles en ese momento y ese es el trabajo que está haciendo ahora Autopista del Maipo para poner y reponer las barreras en este lugar. Estamos hablando de que la barrera saltó, digamos, de un lugar a otro por lo menos unos 20 metros, 30 metros hasta llegar a este lugar, y eso hace dimensionar el tipo de accidente. Esta es la barrera, te voy a mostrar, no sé, hay mucha oscuridad acá, pero esta es la barrera precisamente que impactó el bus. El bus venía de norte a sur, tuvo un movimiento zigzagueante, golpeó precisamente este sector, sacó la barrera que recién les mostrábamos y luego volcó tumbado hacia el lado derecho, donde se generó este grave accidente. Y también les vamos a mostrar, estamos mostrándoles las condiciones en que quedó este vehículo, que ha sido levantado hace muy pocos minutos, para ver también la dimensión de esta tragedia, ¿no? Están los organismos de emergencia trabajando y esas son las condiciones en realidad que quedó este bus. Todos los vidrios destruidos, vemos que los neumáticos están destruidos. Quedó realmente impactante esta escena porque no lo habíamos visto, en qué situación había quedado el bus completamente destruido tras volcar y tras caer. Bueno, estas son las imágenes en vivo y en directo, pero también les vamos a mostrar y vamos a escuchar lo que nos dijeron los sobrevivientes de este accidente, que salieron por las ventanas, salieron a salvar sus vidas y también salieron de alguna manera a rescatar y ayudar a otras personas que habían sobrevivido. Estos son los primeros testimonios tras este accidente aquí en la Ruta 5 Sur, que ha cobrado la vida de 6 personas aquí en la comuna de Mostazal. Súper espantoso, fue, no sé, lo único que mi hijo dijo, mamá, cuando empezó a hacer zigzag el bus, me dijo, mamá, este bus va a chocar, se va a volcar, así que me abrazó y nos abrazamos y ahí sentimos que el bus empezó como a arrastrarse. Y después mi hijo empezó a ayudar a sacar a la gente, me sacó a mí, pero fue horrible, fue horrible. Sí. Horrible. ¿Cómo lograron salir del bus? Es que como el bus quedó así como de costado, mi hijo le dio una patada a la puerta y se abrió. Se abrió. Y ahí empezamos a ayudar a sacar a la gente, él empezó a ayudar a sacar a la gente. Pero fue horrible, espantoso. La verdad que nosotros veníamos durmiendo, por suerte, gracias a Dios, los pusimos el cinturón con mi hija y de repente el bus se le fue. Se siguió hacia allá, hacia la barrera, se le fue, ¿no? Después se fue para el otro lado y de ahí se volcó. Se volcó y estoy preocupado porque
al lado mío era un niño que está atrapado de un brazo y no lo pueden sacarlo. Así que eso me tiene mal. Gracias a Dios, la mayoría de la gente está bien. ¿Cómo lograste salir del bus? Bueno, quedé colgado y me saqué el cinturón y saqué a mi hija. Saqué a mi hija y tratar a esa gente, sacar a la gente que estaba a trabajo. Sí, realmente son impactantes los relatos. Es importante lo del cinturón de seguridad, sí. Gonzalo. No está de más decirlo nuevamente. El mismo señor ahí reconocía que esto le salva la vida al final. Sí, sí. Bueno, es un tema, Rodrigo. Escuchaban algunos de los testimonios también que desgraciadamente había gente dentro de los fallecidos que no iban con el cinturón de seguridad, que siempre ha sido un tema muy polémico. Y lo otro, Rodrigo Siderakis, es un tema que ha sido incluso debate de algunos expertos en torno a los buses de 2 pisos, que hace algunos años comenzaron a incorporarse de manera bastante más masiva en diversas empresas interurbanas, y la verdad es que hay una visión de que son menos estables. Tal vez va a ser otra vez un tema de discusión después de este accidente. Sí, claro, sobre todo el testimonio, y no solamente los testimonios que pudimos grabar. Yo llegué al momento y conversé con muchas personas y nos decían que el vehículo tuvo un movimiento zigzagueante, pegó con la barrera y cayó tumbado, como decía la señora, rápidamente. Y había situaciones que eran bien sobrecogedoras. Me tocó conversar con un auxiliar de un bus que quedó en el taco, digamos, que él se sacó las zapatillas para poder venir a ayudar a ver a personas que no tenían que ponerse y traían abrigo. La gente automáticamente salió de sus autos para poder ayudar. Y lo que tú dices, Gonzalo, es bien importante, fundamentalmente porque no fue mucho el movimiento que hizo el bus, fue un par de movimientos, un choque y cayó de inmediato tumbado a la vía, que podría haber sido un accidente incluso más grave, porque te mostrábamos recién dónde quedó la barrera, o sea, al otro lado de la vía, y era una situación realmente increíble. Vamos a escuchar las palabras del fiscal, quien de alguna manera nos entrega algunos antecedentes de lo que presuntamente podría haber generado esta tragedia y cuál es la línea investigativa que está siguiendo la Fiscalía de Graneros específicamente, que es la más cercana hasta este lugar donde fue el accidente. Se está trabajando con la CIAT para poder determinar la causa basal. En este accidente hay 6 fallecidos, de los cuales uno es de sexo masculino y las restantes de sexo femenino. Además hay 3 personas que se encuentran con riesgo vital. Hay otros que se encuentran en Rancagua que están con lesiones de carácter grave, y el resto de las personas estaría con lesiones leves. Bueno, entonces eso es lo que nos señalaba el fiscal. Se están indagando algunos antecedentes, nos decían ahora la documentación del vehículo, la documentación del chofer, en qué estado técnico estaba este vehículo también, si cumplía con todo, pero al menos uno de los testimonios que nos daba el fiscal es que tenía la obligación de pasar a pocos metros de aquí a un retén de carabineros a entregar el listado de las personas que venían al interior de este vehículo, situación que por lo menos cuando él habló dijo que no había cumplido esta línea azul. Vamos a seguir acá en el lugar conversando con más personas, viendo cuál es el desenlace de esta situación. El taco es realmente increíble en esta zona, así que quienes no tengan la obligación de viajar a la región de O'Higgins o a la metropolitana, al menos en este tramo, que no lo hagan. Sí, hacer caso a esa recomendación que ha sido también la que ha hecho Carabineros, Rodrigo, para evitar atochar aún más esa zona que ya está atochada. Lo estamos viendo ahí en Waze con un taco bien relevante. Recordemos que esto afecta en ambos sentidos porque el accidente se ha tomado pistas de uno y otro lado. Por lo tanto, tiene para un buen rato más porque estamos en pleno momento de peritajes al bus para poder determinar también las causas, las razones y cómo fue exactamente el accidente. Con estas imágenes vamos a hacer una pausa, ya vamos a estar con más detalles, por supuesto con la evolución también del estado de salud de quienes se han visto involucrados en esta tragedia. Último minuto. Bien, 6 de la mañana con 55 minutos, ya estamos con Rodrigo Arellano para revisar lo que nos ha dejado este fin de semana de deporte. Rodrigo, ¿cómo estás? Bien, seco y sin problemas, no como los jugadores Católica y Huachipato ayer que protagonizaron una de las postales de este fin de semana. Paupérrimo el estado de la cancha, hay que decirlo.
Sí, es ahí donde está la decisión del árbitro. Al final el árbitro es el que decide, el criterio. De pronto vale la pena exponerse así, vale la pena jugar en esas condiciones, completamente desvirtuado. Bueno, vamos a ver imágenes, ¿les parece? Porque la Católica celebra que logra ganar en una cancha complicada. Era propicia quizás para que los salvos descontaran puntos con la Católica, sin embargo no lo logran y por ahí también algunas dudas quedan en el Estadio Monumental, que tuvo a un Colo-Colo que no tuvo las ideas ofensivas necesarias para marcar diferencias ante un aplicado Everton de Viña del Mar. Minuto 23 del primer tiempo, Iván Morales va a buscar quizás la primera opción del partido. Mira, y es raro que te mostremos recién en el minuto 23 la primera llegada de Colo-Colo. Uno no puede hablar acá de un equipo en construcción, pero sí, de pronto, la idea de Mario Salas se va perdiendo, lo hemos dicho. Quizás a veces le faltan matices a un Colo-Colo de que por ir adelante no se queda, pero que de pronto en la lectura de pizarras del rival se va perdiendo dentro de estas discusiones. Un partido que fue arbitrado por Roberto Tobar, 21.755 personas. Veían también esa llegada de Colo-Colo, el cabezazo de Javier Parragués, minuto 35 del segundo tiempo. Comenzó, Colo-Colo tiene esto, ¿no? En los últimos 15 minutos de partido comienza a ir con más ganas que fútbol, comienza a encerrar al rival en su arco. Sin embargo, Campestrini mantenía su valla invicta. Minuto 44 del segundo tiempo, va a llegar el cabezazo y Juan Manuel Insaurralde, apodado por algunos el Carnicero, me parece que desproporcionaba ahí el seudónimo, buscaba que hubiese sido el primero del partido. Colo-Colo, lo decíamos, se aleja de la Católica, pierde opciones. Acá viene la última, minuto 47 de la segunda etapa. Andrés Vilches, los salvos se quedan con 29 puntos en la segunda posición del campeonato y el próximo fin de semana, lo decíamos, domingo a las 17 horas con 30 minutos van a enfrentar a Curicó Unido, también ahí en la cancha del Estadio Monumental. Un Colo-Colo entonces que no logra llegar. Ahí estaba, claro, estaba lo de Insaurralde buscando, de alguna manera lo decíamos, Colo-Colo encerraba a Everton en su arco. Estuvo también presente Marcelo Ríos, con su hijo. Marcelo Ríos es hincha de la Católica, su hijo es hincha de Colo-Colo. Cosas que uno tiene que contar, ¿no? De una tarde donde a los salvos les faltó, mira, son la mayoría desbordes por las bandas, cabezazos en el área. Por eso, por ahí me parece que le faltó claridad a este planteamiento de Mario Salas. Y por eso mismo Colo-Colo no termina saliendo del cero. Ojo que es una tarea pendiente para Colo-Colo cuando le cierran los espacios. Por ahí el plan B es lo que le está fallando al cuadro albo. Jaime Valdés también. No se pudo nomás, dijo Jaime Valdés. Algunas críticas también para Mario Salas. Veremos qué va a pasar de acá en adelante con Colo-Colo, que lo decíamos, tenía 2 fechas como local y podría haber marcado diferencias, no lo logra hacer y se aleja de la Católica. Donde sí se enciende el farolillo preocupante para la gente de la U, Roberto Gutiérrez, comienza a jugar la tabla y la pregunta que va quedando es, ¿pasará agosto Alfredo Arias? Es una pregunta que comienza a sonar cada vez más fuerte en el Centro Deportivo Azul. Ojo con eso porque el tema económico es lo que mantiene más que nada Alfredo Arias en la Universidad de Chile. Vamos a los Juegos Panamericanos porque ayer tuvimos una jornada positiva para el deporte chileno. Comenzaron a caer las medallas y también la buena presentación de la gimnasia. Estuvo Tomás González compitiendo en la competencia de suelos. Él aclaró que iba a estar solamente compitiendo en esta disciplina y, como era de esperarse, logró llegar entonces a la final con un 13.9, con una rutina con una dificultad bastante alta. Tuvo una leve penalización de 0.3, lo que le privó de terminar sobre los 14 puntos, pero eso no restó nada de la excelente participación entonces del presidente de la Federación de Gimnasia y representante chileno Tomás González. El otro chileno en competencia es Joel Álvarez, que también llegó a la final en All Around, ahí en todos los aparatos. Tomás González anunció, eso sí, que solo va a competir en suelo y va a buscar su 6ª medalla panamericana. Este martes son las finales de la gimnasia. Escuchemos las declaraciones de Tomás González desde Lima.
Estaba bastante ansioso, pero ver tanto apoyo de chilenos en el gimnasio y ver a mis padres también obviamente me motivó muchísimo más. Tuve una lesión en la espalda hace un mes, por lo tanto estas últimas semanas para mí fueron muy intensas, pero traté de disfrutarlo y obviamente de poder demostrarle a nuestro país que podemos estar nuevamente luchando por un podium, y obviamente en la final espero hacer una mejor ejecución. Si bien tuve una buena rutina, tuve una penalización de 3 décimas por salirme del cuadrado de 12x12 con los 2 pies, pero es algo inusual en mí que tengo que trabajar aquí de cara a la final. Así que espero estar el martes peleando una medalla por nuestro país. Y esta fue una de las sorpresas. Él es Martín Vidaurre, que sumó ayer lo que era la segunda de las 5 medallas que tiene Chile hoy por hoy en los Panamericanos, y lo logró en el mountain bike. El ciclista chileno Matías Vidaurre, de solamente 19 años, llegó en la tercera posición en este campeonato y se logró colgar este bronce en estos Juegos Panamericanos de Lima 2019. Una tremenda participación. Además, lo más complicado es que estaban participando los 4 mejores del continente. Le terminó quitando la medalla a uno de los brasileños que estaba entre los 4 mejores del mundo. Es tremendo lo que hizo ahí Martín Vidaurre, tremenda carrera, tremenda presentación, y por qué no, a sus 19 años ya sorprendió en los Panamericanos y se abre la posibilidad de, por qué no, ilusionarse y luchar con clasificar a Tokio 2020. Otro que dio la sorpresa para algunos, se trata de Esteban Bustos, que consiguió la medalla de plata, hoy por hoy la mejor actuación de Chile en estos Juegos Panamericanos en el pentatlón moderno, donde por ejemplo tuvo una buena presentación en la esgrima, en equitación, que fue uno de los filtros que tuvo esta prueba, no botó ningún obstáculo. Luego en natación marcó diferencias, un muy buen deportista de nuestro país. Una gran presentación entonces que le dio la medalla de plata, y de paso también le dio el paso a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Gran actuación de este deportista también, que estudia en la Universidad de Chile, un tipo esforzadísimo que logró entonces la medalla de plata en estos Juegos Panamericanos ahí en el pentatlón moderno. Un desempeño espectacular, con un ritmo de alta competencia que obviamente le fue dando las opciones de llegar hasta el final y sorprender a varios que no estaban en los pronósticos. Logra quedarse entonces con la medalla de plata. El primer lugar fue para el guatemalteco Charles Fernández, de todas formas, con este resultado, y lo recalcamos así. Esteban Bustos logra entonces su paso a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El deportista nacional se fue obviamente contento por el alto rendimiento que mostró ahí en Lima 2019. Buenas actuaciones. Y por la noche también se los voy a mostrar, ¿sí? Tenemos que pasar un tema. De verdad, anoche el taekwondo también, sobre la hora, logró entregarnos 2 medallas de bronce. Cuando algunos decían, bueno, nos vamos a ir contentos con lo que tenemos, lo cierto es que entraron a combate en varones. Ignacio Morales logró vencer al representante de Estados Unidos y en la categoría hasta 68 kilos se quedó con el bronce, mientras que Fernanda Aguirre derrotó a la representante panameña y se quedó con el bronce en la categoría 57 kilos. Hoy día, ojo con el esquí náutico, porque hay posibilidades ya de comenzar a soñar con medallas. Vamos a estar también atentos a lo que hagan los primos Grimalt en estos Juegos Panamericanos. Por ahora Chile está en la posición 14 del medallero con 5 medallas. Y acá, perdónenme, me voy a subir al carro, me voy a subir a la bicicleta, porque verdaderamente lo que vimos ayer en Francia fue espectacular. Edición 106 del Tour de Francia, para muchos la prueba más importante del ciclismo mundial. Y Egan Bernal, colombiano, 22 años, un tipo que hace 4 tenía que estar pidiendo dinero para competir. Lo llevan a Italia, lo adoptan como deportista profesional, y con 22 años Egan Bernal se transformó entonces en el primer ganador, no solo colombiano, sino que sudamericano, en ganar el Tour de Francia. Hace historia entonces con solamente 22 años. Tremenda participación, alegría en Colombia, alegría para todos. Y yo escuchaba a algunos relatores colombianos que decían, ya es el momento de que no solamente compitan los colombianos, sino que armar un equipo latino con argentinos, chilenos, porque verdaderamente los colombianos andan muy bien, pero les falta compañerismo. Por ahí los europeos cada vez lo están encerrando más. Tremenda participación de Egan Bernal entonces en este Tour de Francia, que tiene ahí un latino, un colombiano arriba del podio.
Ojalá que ese trabajo conjunto se siga dando y se incremente. Gracias, Rodrigo. Nos quedamos súper pendientes a las medallas. Ojalá que caiga alguna de oro. Es lo que esperamos. Gracias, Rodrigo. Que te vaya muy Buenos bien. días. Nos vemos. Bien, son las 7:10. Vamos a ir a una pausa. Algo de lluvia hemos tenido durante las últimas horas. Vamos a preguntarle a Iván Torres al regreso de esta pausa cómo sigue el tiempo. Ya volvemos. Bueno, hemos tenido algunas precipitaciones en la zona centro, en el sur sobre todo, Iván. Sí. Sorpresivas, aparecieron así, pero algo muy menor, ¿eh? Sí, muy ¿Cómo menor. estás, Iván? Colina cero, o sea, algunas gotas nomás. Se concentró en la parte sur, acá en este sector, la parte sur de Santiago. ¿Se acabó? Yo creo que está todavía en la parte sur. Me refiero a Puente Alto, Pirque. Pero gotitas, Buin. nomás. Son chubascos muy débiles. La verdad que se acumuló 1 milímetro en Santiago, 0 en Tiltil, 0 en tu zona de colina. Y en San José Maipo, claro, cordillerano, hay 3 milímetros, 3.2 milímetros. Pero en general es muy poco lo que ha caído. Moja igual, hay que obviamente ponerle apellido, moja igual, pero es muy débil. Lo que sí es importante destacar el sistema que viene ya aproximando hacia la zona sur del país a contar de esta tarde, con precipitaciones que van a ser moderadas, incluso a ratos intensas, especialmente desde la región de la Araucanía hasta la región de Aysén. El resto del país se mantiene estable y aquí hay todavía vientos variables. Cayó algo también en la quinta región, el borde costero, pero también insignificante. Ya, vamos al pronóstico, Iván. ¿Cómo va a estar Vamos hoy? de inmediato a revisar el pronóstico para el día de hoy. Recordemos que algunas comunas de Santiago están con precipitaciones débiles en este instante, especialmente hacia el sur de la capital. De todas formas, esto se acaba muy pronto, en las próximas horas vamos a estar solamente con nubes, va a quedar parcial en la tarde y se nubla en la noche. Máxima para hoy bastante grata, 19 grados. Veamos detalles del pronóstico para todo el país, comenzando por la zona norte. Para Arica, Iquique, Antofagasta, cielo nublado en la mañana, quedando con escasas nubes en el transcurso del mediodía y después se nubla en la noche. Para Copiapó, cielo despejado, La Serena va a despejar con 17 grados. En la región de Valparaíso va a estar nublado en la mañana, quiebran las nubes, incluso va a quedar prácticamente despejado, pero se vuelve a nublar en la tarde, máxima de 16. Rancagua, nublado parcial con algunos chubascos matinales. En Talca, 14 grados. En Chillán, precipitaciones en la mañana, el resto de la jornada solamente nubes. Concepción se mantiene con chubasco hasta la tarde, máxima de 13 grados. Seguimos avanzando, comienzan las lluvias y el viento, pero en horas de la noche. En Temuco, en Valdivia, en Osorno, Puerto Montt y Quillón, máximas muy parejas, 12 a 13 grados. También hay precipitaciones en gran parte de la región de Aysén, por ejemplo, en Coyhaique con 7 grados. Chile Chico solamente matinales, el resto de la jornada abundantes nubes. En Puerto Natales, algunos chubascos matinales, el resto de la jornada abundantes nubes. Punta Arenas parcial, las lluvias llegan en la noche. Y en Puerto William, cielo parcial, máxima de 2 grados. Veamos los próximos días acá en Santiago. Para este martes esperamos 6 y 22, cielo parcial. El día miércoles baja abruptamente la temperatura máxima a unos 14 grados. Pueden caer gotitas, o vale decir chubascos muy débiles nuevamente en la noche, menos que hoy incluso. Y después se mantiene con cielo nublado en la mañana del jueves y ya despeja con una máxima de 14 y atención a las mínimas. Del jueves en adelante 1 a 2 grados y el cielo despejado, 17 grados el viernes, 22 grados el día sábado. Hoy entonces las precipitaciones que están especialmente en el sur de la capital se acaban muy pronto para dar paso solamente a nubes. Bien, ya, vamos a ver cómo se comporta agosto. Ojalá que llueva, esa es la verdad, lo que queremos todos. Sí, gracias Iván. Hasta este invierno. Gracias Iván. Bien, vamos a ir de inmediato al sur nuevamente con Rodrigo Siderakis, con este accidente ocurrido en el sector de Mostazal, que por supuesto nos ha tenido muy pendientes desde esta madrugada. Adelante Rodrigo, ¿cuál es la situación a esta hora? Bueno, hasta ahora la situación, se ha sacado el bus hace muy pocos minutos, se está trabajando en el despeje de la vía, ustedes están viendo las imágenes, se están intentando poner las barreras que estaban en medio de esta vía que fueron golpeadas por el bus que se volcó y que, como ya hemos dicho, desde muy temprano en la mañana ha cobrado la vida este volcamiento de 6 personas en la Ruta 5 Sur a la altura del kilómetro 60, esos
un poco pasado del peaje Angostura, precisamente hacia el sur. Es la situación que se está viviendo a esta hora aquí. Esperamos que en los próximos 20-30 minutos se normalice el tránsito, porque las condiciones, ustedes lo mostraban en Waze recién, las condiciones del tránsito son muy complejas en este sitio. Vamos a recapitular un poco lo que acaba de ocurrir en este accidente a eso de la 1:15 de la mañana. Este bus de la línea azul se dirigía con rumbo a Temuco y en el kilómetro 60 tuvo un movimiento zigzagueante, según han dicho los mismos personas que venían, los mismos pasajeros, y posteriormente se estrelló contra la barrera hasta volcar, tumbado hacia el lado derecho de la calzada, provocando la muerte de 6 personas y otros 16 heridos, que en algunos minutos más Marco Fuentes nos va a contar también más detalles desde el hospital regional. Vamos a escuchar las primeras declaraciones que obtuvimos aquí de las autoridades regionales respecto de este fatal accidente aquí en la Ruta 5 Sur, el volcamiento de este bus que se dirigía hacia Temuco y que venía también desde Santiago. Escuchemos palabras de las autoridades respecto a este tema. El bus venía con su capacidad prácticamente completa y lamentablemente tenemos que informar que han fallecido en el accidente 6 personas, 5 del sexo femenino y 1 del sexo masculino. Tenemos sobre, la verdad, 40 heridos de distinta consideración. Fue un rescate bien complicado, ya que habían personas que estaban por debajo del bus, digamos. Se tuvieron que ocupar herramientas de rescate pesado como el levante para poder sacar las personas que estaban lesionadas. Son 6 personas que están en riesgo, o sea, no digamos riesgo vital, sino que grave. Bueno, una de las situaciones realmente complicadas que se vivió después del accidente precisamente es que muchos de los pasajeros intentaron salir desde el interior del vehículo y rompieron los ventanales y trataron de ayudar a las personas que estaban heridas, según ellos mismos nos contaron. Incluso algunos auxiliares de buses que quedaron en el taco precisamente trajeron ayudas frazadas para poder ayudar a las personas, donde a esa hora había mucha lluvia, también el pavimento estaba resbaladizo, y estos fueron los testimonios que captamos precisamente de las personas que venían saliendo desde el interior del bus tras este trágico accidente, donde, como ya decíamos, fallecieron 6 personas. Ellos nos contaban que de alguna manera buscaban a sus familiares, a sus amigos que venían al interior del bus, y también veían la condición de los pasajeros que habían salido expulsados desde el vehículo por presuntamente no andar con el cinturón de seguridad. Vamos a escuchar las palabras de los pasajeros que lograron sobrevivir a esta tragedia aquí en la Ruta 5 Sur. Súper espantoso, fue, no sé, lo único que mi hijo dijo, mamá, cuando empezó a hacer zigzag el bus, me dijo, mamá, este bus va a chocar, se va a volcar, así que me abrazó y nos abrazamos, y ahí sentimos que el bus empezó como a arrastrarse. Y después mi hijo empezó a ayudar a sacar a la gente, me sacó a mí, pero fue horrible, Sí. horrible. ¿Cómo lograron salir del bus? Es que como el bus quedó así como de costado, mi hijo le dio una patada a la puerta y se abrió. Y ahí empezamos a ayudar a sacar a la gente, él empezó a ayudar a sacar a la gente, pero fue horrible, espantoso. La verdad es que nosotros veníamos durmiendo, por suerte, gracias a Dios, los pusimos el cinturón con mi hija, y de repente el bus se le fue. Se siguió hacia allá, hacia la barrera, se le fue, ¿no? Después se fue para el otro lado y de ahí se volcó. Se volcó y estoy preocupado porque al lado mío era un niño que está atrapado de un brazo y no lo pueden sacarlo. Así que eso me tiene mal. Gracias a Dios, la mayoría de la gente está bien. ¿Cómo lograste salir del bus? Bueno, quedé colgado y me saqué el cinturón y saqué a mi hija. Saqué a mi hija y tratar a esa gente, sacar a la gente que estaba atrapada. Bueno, ese es el dramático testimonio de las primeras personas que lograron salir desde el interior del bus. Nosotros llegamos hasta el lugar pocos minutos después de este accidente, y la verdad es que entre ellos se ayudaban, se intentaban reconocer, intentaban llamar a familiares. En algunos casos se intercambiaban los teléfonos porque muchos de ellos perdieron sus teléfonos celulares a raíz de este accidente. Ahora, ¿cuál es la causa de este hecho? Nosotros les contábamos recién que muchos de los testimonios de las personas decían que el vehículo había hecho un ruido fuerte y un movimiento zigzagueante hasta estrellarse con las
las barreras y luego volcar. Bueno, uno de los antecedentes que está investigando la policía es una presunta falla técnica, también la posibilidad de que el chofer se haya podido quedar dormido al volante, y también la otra posibilidad es el exceso de velocidad. Y también la Fiscalía está indagando porque este bus tenía la obligación de pasar a un retén de carabineros carretero para entregar la lista de los pasajeros, situación que no hizo, y además están tomando declaraciones al conductor del vehículo para ver si también toda la documentación del bus, y también la documentación del mismo conductor estaba en regla. Vamos a escuchar las declaraciones del fiscal que nos dio a conocer los primeros antecedentes, fiscal de Graneros, específicamente quien llegó hasta este lugar para hacer los primeros peritajes en conjunto con la CIAT y lograr establecer, por lo menos en las próximas horas, por qué razón se generó este accidente. Se está trabajando con la CIAT para poder determinar la causa basal. En este accidente hay 6 fallecidos, de los cuales uno es de sexo masculino y las restantes de sexo femenino. Además hay 3 personas que se encuentran con riesgo vital. El bus tenía una lista de pasajeros. Lamentablemente esa lista de pasajeros, producto del accidente, ha quedado ilegible. Sin perjuicio de aquello, debió haber parado en el control de carretera que hay antes de llegar a este lugar y haber entregado una copia. Y esa copia no se entregó, creemos, porque no pasó ese control. Bueno, desde aquí vemos que en los próximos minutos se va a abrir el tránsito de la carretera y hasta Carabineros y el personal de la autopista del Maipo organizando el tránsito, porque desde acá también vemos que la congestión vehicular aquí es mayor. Algunas personas nos han dicho que se han demorado 3 horas en llegar desde Rancagua hacia Santiago y por lo tanto en los próximos minutos es muy probable que podamos asistir a la reapertura de la vía producto de este accidente. Ahí estamos viendo las imágenes en vivo. Ese es precisamente uno de los desvíos que va desde San Francisco de Mostazal, desde Peuco, va hacia el interior, llega a San Francisco de Mostazal y posteriormente los vehículos llegan hasta la Ruta 5 Sur para llegar a Rancagua. Y el otro desvío está en el cruce de los Lagartos, donde los vehículos también se van por un camino interior hacia la región metropolitana. Es lo que se está viviendo hasta ahora aquí en la Ruta 5 Sur, en este trágico accidente que enluta a la región de O'Higgins, pero también hay muchas personas que han resultado gravemente heridas, personas que han sido trasladadas hacia el Hospital Regional de Rancagua y también a otros centros asistenciales de la región del Libertador. Acá hay 6 personas fallecidas, los restantes fueron trasladados precisamente hacia el Hospital Regional de Rancagua. Desde ese lugar nos va a contar más detalles Marco Fuentes. Claro, ¿cómo están? Buenos días. Esa angustia, la tensión y la incertidumbre que ha descrito Rodrigo Siderakis desde el lugar del accidente fatal ocurrido en la Ruta 5 Sur a la altura de la comuna de San Francisco de Mostazal, la hemos podido apreciar de manera creciente aquí en el Hospital Regional de Rancagua, hasta donde han llegado en las horas posteriores al accidente familiares de estos pasajeros. Según información entregada por la dirección de este recinto asistencial, el principal aquí en la región de O'Higgins, ingresaron 16 pasajeros heridos, todos ellos fuera de riesgo vital, según ha precisado la dirección del hospital regional. Cabe señalar que la mayoría de ellos presenta traumatismo, principalmente fracturas de extremidades. Algunos han sido intervenidos quirúrgicamente, pero están todos fuera de riesgo vital. Una de las situaciones que más ha llamado la atención es que entre estos pasajeros que ingresaron existían 2 menores, un bebé de 2 meses y otro niño de 2 años, pero afortunadamente solo luego de la evaluación se logró constatar que solo presentan heridas de carácter leve. Una de las pasajeras que estaba en una situación más inestable en su situación general de salud era una joven de 16 años quien, tras ser evaluada y estabilizada, ingresó a pabellón. Se habla de heridas de carácter grave, pero también afortunadamente fuera de riesgo vital. Aquí en el Hospital Regional de Rancagua, les decía, ingresaron 16 pasajeros del bus, otros 25 lo hicieron al Hospital de Graneros. También la situación se extiende allí, por lo menos la información que se maneja en la red asistencial es que no hay pasajeros que tengan un compromiso vital. 3 de estos pasajeros ya fueron dados de alta y aquí hemos también logrado recoger algunas historias de estos familiares, cómo se enteran que
sus familiares estaban entre la lista de los pasajeros. Es el caso de un joven, Juan, un joven de Santiago, quien viajaba en este bus rumbo a Temuco para estudiar. La persona que lo asiste, él se encontraba atrapado entre los fierros y los asientos de este vehículo de pasajeros. Él es el encargado que lo asiste de llamar a los familiares y les da aviso, se trasladan de inmediato hasta Graneros, si no lo encuentran allá, vienen aquí al Hospital Regional de Rancagua, donde pudieron conversar y afortunadamente solo presenta fracturas, pero está totalmente consciente y también ha sido muy importante aquello. En el Hospital Regional se ha dado la posibilidad a los familiares de conversar con los heridos para así darle una contención emocional que por supuesto es muy necesaria. Vamos ahora a escuchar las declaraciones que hemos logrado captar aquí en el Hospital Regional de Rancagua. Él quedó ahora con un trauma medio psicológico, porque él es menor de edad y primera vez que le pasa algo así. Él dice que voló gente del bus, que quedó gente abajo del bus, que incluso había un joven diciendo que él tuviera fuerza, que era un niño, era un joven, que él tenía que echarle para adelante, que no se echara a morir porque creo que él se pegó en la cabeza. Y él miraba así, creo que como que se iba desvanecía con el golpe. Preguntamos igual aquí porque salía una niña, ¿cierto?, con silla de ruedas y preguntamos también cómo estaba y... Salió mal la niña igual, pues. ¿Una niña de 16 años? Sí. También nos contaron que había una niña de 16 años que está con riesgo vital. Aquí han ingresado 16 personas, de los cuales 2 son menores y 14 son adultos. Estos pacientes tienen diversas lesiones, casi todas de orden de heridas y traumatológicas. Hay una paciente que tiene un compromiso un poco mayor, pero fuera de riesgo vital en este momento, y están todos estabilizados con calmante en este momento y pasando a pabellón para hacer las suturas y hacer los aseos quirúrgicos que corresponden. Por lo que yo tengo entendido son el orden de 25 que están en Granero, más otros que están en San Francisco Mostazal, y entonces esos pacientes están siendo estabilizados ya. Grave de ellos no podría haber ninguno, porque si no ya el SAMU lo habría derivado al hospital nuestro. O sea, los pacientes más graves están con nosotros y en este momento están entrando a pabellón para ir haciendo los procedimientos correspondientes. Bueno, hace algunos minutos conversábamos con familiares de una de las pasajeras de este bus, una joven, quien estos familiares llegan acá sin saber sobre el estado, si estaba en qué recinto asistencial y tampoco el carácter de sus heridas. Nos cuenta que esta joven es alumna de la Universidad San Sebastián y junto a otras 4 compañeras se dirigía a un congreso de bioquímica en la ciudad de Temuco. Estaban enfrentando la incertidumbre de no saber qué había ocurrido con las otras personas, pero les reitero, por lo menos la información oficial que se ha entregado aquí en el Hospital Regional de Rancagua es que de los pasajeros heridos no hay ninguno que presente riesgo vital. Retornamos entonces hasta el lugar del accidente donde el periodista Rodrigo Siderakis junto a nuestros equipos de la red regional ha estado captando y retratando esta tragedia que tuvo lugar pasada la 1 de la mañana en la ruta 5 Sur y que lamentablemente donde perdieron la vida 6 personas. Adelante, Rodrigo. Bien, Marco, muchas gracias. Seguimos desde acá, desde la Ruta 5 Sur, donde ya está amaneciendo prontamente. Y les vamos a mostrar en vivo, imágenes en vivo y en directo, porque se abrió el tránsito de la carretera. El primer contingente de camiones que estaban aparcados en la ruta son los que van a pasar precisamente por este lugar. Se abrió principalmente la ruta que va hacia la región metropolitana, es decir, la pista oriente, que ya empieza el flujo de tránsito vehicular a normalizarse en esta zona, que desde la 1:30 de la mañana, recordemos, no hay tránsito vehicular en la carretera 5 Sur. Pero también podemos mostrar la realidad del amanecer, cosas que no podíamos haber visto sin que realmente amaneciera. Estamos al otro lado de la pista, precisamente donde fue este accidente, y se ven los restos del bus. Estamos hablando que estos restos de bus saltaron aproximadamente unos 100 metros hasta llegar al lugar donde estamos. Son restos precisamente del bus que nosotros podemos ver en este lugar y que refleja de alguna manera el impacto del accidente y cómo de alguna forma también saltaron los restos
desde un lugar bastante lejano hasta este lugar. Y eso, de alguna manera, refleja este impacto bastante grave. Nos han señalado que la Fiscalía estaría tomando declaraciones también al chofer del automóvil y que en las próximas horas habrían novedades respecto de cuál fue a ser el camino de la investigación con respecto a este grave accidente. Cauquemarco nos señalaba que hay algunas personas heridas que no están de gravedad, sin embargo acá fallecieron 6 personas que han sido trasladadas al servicio médico legal. Sus cuerpos fueron trasladados hace aproximadamente 1 hora en este accidente fatal, donde también nos decía personal de la ruta del Maipo que van a tener que esperar un rato para que el personal de la CIA también realice peritajes a este otro lado de la vía, porque durante la noche cuando llegamos acá no teníamos imágenes que restos del bus estaban también esparcidos al otro lado de la carretera, y si lo podemos ver está en toda la carretera, están todos los restos a este lugar tras este fatal accidente. Nos despedimos, vamos a volver en algunos minutos más con las novedades que tengamos de este accidente. Al menos la novedad del momento es que se ha abierto la carretera, al menos hacia la región metropolitana. Bien, Rodrigo, muchas gracias por este completo informe. También a Marcos Fuentes. Vamos a estar volviendo con ustedes para poder actualizar la información, siguiendo ahí con el tema del tránsito y, por supuesto, con el estado de salud de aquellos que han quedado heridos. Nos vemos, gracias. Bueno, y siempre en materia de tránsito, este fin de semana fue el término de las vacaciones de invierno, mucho flujo vehicular, retorno, ¿verdad?, de movimiento en las carreteras. Precisamente vamos con Fabián Collado, que tiene novedades al respecto. Adelante, Fabián. Exactamente, Gonzalo, Carola, porque precisamente Carabineros se está refiriendo detalles respecto al accidente de San Francisco de Mostazal. Escuchemos. Según lo que señala la CIAT, estaría normalizado el flujo. Comandante, ¿qué antecedentes se maneja respecto de este bus? Los papeles, respecto del listado de los pasajeros, si nos pudiera contar. A ver, por el tiempo transcurrido no podemos dar ninguna información así tan precisa. Lo que sí podemos señalar es la información que han señalado algunos testigos, que era lo que le señalaba anteriormente, que el vehículo habría perdido el control del móvil y es por eso se produjo el volcamiento. Ahora, inicialmente, la entrevista que habría tenido el personal de Carabineros con el conductor mostraría que lo hacía en normal estado de temperancia y la documentación se encontraría. ¿La velocidad habría sido...? En materia de investigación todavía muy... ¿Los papeles del vehículo estaban al día? Por ahora lo que se ha acreditado es que sí, los documentos del conductor y del vehículo se encontrarían al día. Comandante, estamos en vivo para 24 AM, si nos pudiera detallar. Usted dijo que efectivamente esta máquina pasó entonces por la tenencia de Paine y entregó los datos, los antecedentes. Es correcto, eso es lo que hizo. Lo que sí ha ocurrido es que la Tenencia de Carreteras Paine recibió un documento que carecía de algunos antecedentes que identificaran claramente la línea del bus, como también algunos antecedentes del conductor. Es por eso que quizás la información inicial fue que no había dejado los documentos, sin embargo, revisando bien, se logró acreditar que sí había pasado. ¿La lista de pasajeros fue entregada? Sí, está entregada, sin embargo, faltan algunos antecedentes de los pasajeros, solamente consideraba un nombre y un apellido y faltaban, por ejemplo, los cédulas de identidad. Pero sí pasó. ¿El protocolo que tienen los buses respecto de este listado? ¿Es obligación que pasen por esta comisaría a dejar el documento o es necesario que ellos solamente cuenten con este documento en alguna terminal, alguna base de estos buses? La única normativa que existe es el decreto 212, que señala que las empresas de buses interurbanos, cuando se trasladen por desplazamientos de más de 5 horas, están obligadas a confeccionar un listado de pasajeros que tiene que quedar a disposición de Carabineros. Esta modalidad de hacer un control y dejar un listado de pasajeros es simplemente una modalidad que a raíz de la experiencia significa mucho mayor beneficio por el sentido de tener rápidamente el listado de pasajeros en casos de accidente. ¿Cómo el trabajo de los buses? ¿Se hace en los terminales, la llegada, la salida respecto de este listado? A ver, yo creo que ustedes han visto la última semana cómo se ha intensificado, hay políticas públicas bastante claras en ese sentido, se han intensificado los controles en los terminales de buses. Para la salida de los buses, el control de alcohol y el control de drogas se ha incrementado y ese es el control que ahora se ha incrementado mucho más que antes. En este caso, en este accidente, factor preponderante es tener precaución con la calidad del tiempo. Estamos hablando que había llovizna en ese sector de San Francisco de Mostazal. Bueno, que hay mucha premura en el tiempo, ha transcurrido muy poco tiempo desde que ocurrió el accidente, tenemos que esperar qué es lo que dice el preinforme de la CIAT y el informe final para saber cuáles fueron las causas. Si que fue fatigamiento de la persona, si que fue alguna causa mecánica, etcétera, eso no podría señalarlo ahora. ¿Sigue la cifra? Exactamente, vamos, las cifras en total. A ver, durante el fin de semana hubo una cantidad de personas en el accidente de tránsito hay 6 personas fallecidas,
Hay 3 personas que se encuentran en estado vital y alrededor de 40 personas que están lesionadas en Rancagua y en Granero. Por lo que usted ha dicho, el chofer se encuentra herido, pero no grave, porque ha podido declarar incluso. Correcto, la persona se encuentra en calidad de detenido a disposición de la Fiscalía, esperando probablemente el resultado final de los lesionados para determinar qué es lo que va a ocurrir con eso. ¿Y fue sometido a la alcoholemia y al alcotés correspondiente? ¿El alcotés no arrojó resultados? Por ahora los antecedentes que tenemos es que la persona lo haría en normal estado de temperancia, sin embargo, por la cantidad de lesionados, obligadamente tiene que hacerse un examen de sangre. ¿Qué pasa en las rutas? Porque hay un desvío de 3 kilómetros, dicen las personas que se están demorando 40, 50 minutos. Hay una situación compleja en el tránsito en ese punto, ¿no? Sí, hay unos desvíos que se están efectuando tanto en sentido norte como en sentido sur, porque el cierre es total para el trabajo de la CIET. Por la información que tenemos, que en los próximos 20 minutos va a quedar completamente normalizado. Perfecto, bueno, muchísimas gracias entonces al coronel Andrés Teixidó, el cual entrega mayores antecedentes respecto al accidente de Rancagua, de estos 6 fallecidos lamentablemente y una cantidad importante de personas heridas que se mantienen en diversos centros asistenciales. Un desvío importante entonces en esa zona, límites de la sexta región con la región metropolitana, un desvío de 3 kilómetros, 4 kilómetros, donde la gente se está demorando 40, 50 minutos aproximadamente. Cambiamos radicalmente de tema para poder revisar más informaciones. Nos centramos en lo policial, en Santiago, en la comuna de La Pintana, donde lamentablemente una mujer fue atropellada, lamentablemente perdió la vida. Todo esto ocurre durante esta madrugada. Ustedes ya están viendo en pantalla las imágenes de este hecho que fue periciado por parte de los equipos investigativos. Pero ¿cómo habría ocurrido toda esta situación? Esto es en Santa Rosa con el camino al Mariscal. Había un vehículo que iba transitando por esta avenida, pero al parecer una mujer habría cruzado por un lugar no habilitado e inmediatamente fue impactada por este automóvil que estaba transitando. Lamentablemente, por la fuerza del impacto, esta mujer perdió la vida. Inmediatamente la sección investigadora de accidentes de tránsito de Carabineros estuvo realizando toda una investigación de rigor. ¿Con qué fin? ¿Con qué objetivo? Con el análisis que se estuvo realizando para poder ver eventuales responsabilidades y también poder verificar quién tuvo la responsabilidad en este accidente netamente tal. Uno de los puntos importantes es que el conductor no había consumido alcohol previo a la conducción y además de eso él habría respetado todos los límites de velocidad. Vamos a revisar más informaciones, nos trasladamos a la comuna de Estación Central, hasta el consultorio San José de Chuchunco, porque durante esta madrugada una persona de 30 años fue abandonada y se encontraba sin vida en el exterior de dicho recinto asistencial. Había sido baleado según los antecedentes que se manejan. Por eso es que inmediatamente el equipo médico lo ingresó hasta dicho recinto asistencial. Desafortunadamente no se pudo hacer más, se encontraba sin vida principalmente por un impacto de bala en el pecho. Además de estas situaciones que la Brigada de Homicidios estuvo investigando, al parecer se trataría de un ajuste de cuentas. Vamos a revisar algunas declaraciones. La víctima, una persona adulta de sexo masculino, llegó en horas de la tarde trasladada por sujeto desconocido, ingresando con múltiples heridas por arma de fuego, falleciendo en el lugar producto de la gravedad de sus lesiones. Las personas que trajeron al fallecido no se identificaron, se fueron una vez que dejaron a la persona lesionada acá en el SAPU, por lo tanto no tenemos mayores antecedentes del lugar específico donde habría sido herida de muerte esta persona. Son 3 heridas a bala que mantiene este sujeto. De hecho, los restos ya fueron derivados hasta el servicio médico legal con el fin de realizar la autopsia de rigor. Y además la Policía de Investigaciones está realizando todo un análisis en base al ajuste de cuentas, que sería la teoría principal para poder identificar a los sujetos que terminaron asesinando a esta persona de 30 años en la comuna de Estación Central. Gonzalo Carla. Bien, Fabián, gracias por este informe. Nos vemos, un buen día. Internacional.
Bien, revisamos las noticias internacionales con Ignacio Martínez. Buen día, Ignacio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Carla, Gonzalo, muchas gracias. Buen comienzo de semana. Buen día para todos. Vamos a comenzar lamentablemente con un nuevo tiroteo que ocurrió en Estados Unidos. Esta vez al menos 4 personas murieron y otras 15 resultaron heridas. Esto en un ataque ocurrido en un festival gastronómico en el norte de California. Ocurrió al caer, cuando comenzaba a caer la noche. En esta zona de ese país, entre los fallecidos se encuentra el autor del ataque, que fue abatido por la policía, según informaron las autoridades. El tiroteo se produjo en la localidad de Gilroy, de 50.000 habitantes, que está ubicada a 2 horas de la ciudad de San Francisco, en el estado de California. Según varios testigos, el autor de la violenta agresión disparaba en todas direcciones de manera indiscriminada, sin apuntar directamente a nadie. Y entre las personas que fueron asesinadas hay además lamentablemente un niño de 6 años, según informaron este lunes las autoridades locales. El tiroteo ocurrió durante la celebración de una feria gastronómica que dura 3 días, que se llama el Festival del Ajo, en un evento anual al que asisten unas 100.000 personas de otras zonas de California y de Estados Unidos, ya que esta ciudad es el principal productor de ajo de ese país. Los testigos describieron escenas de pánico y confusión cuando sonaron disparos en pleno festival. El jefe de la policía local indicó a los medios que el principal sospechoso del ataque logró acceder al predio, que realmente tiene todo un cerco perimetral, cortando precisamente un vallado protector de esa zona, y luego comenzó a disparar de forma indiscriminada y continua, y la policía en el lugar se enfrentó a él en menos de un minuto, deteniéndolo y disparándole, causándole la muerte. Un tipo de 20 años, ¿no? Sí, bueno, hay pocos datos en realidad. Sí, no está muy clara ni la identidad ni las causas de este ataque. Y se hablaba de otros sospechosos también, no solo de él. Este es el principal que ha sido detenido, mientras que comenzó ya una investigación para, bueno, dilucidar las causas de este violento ataque, una vez más un tiroteo a manos de civiles en Estados Unidos, que ocasiona varias muertes y heridos. Bueno, nos vamos nuevamente a Hong Kong, donde medio centenar de personas fueron detenidas y unas 16 resultaron heridas en la última manifestación realizada este domingo para exigir garantías democráticas y el fin de la represión policial en una ola de protestas que ya lleva 2 meses en esta región que pertenece a la soberanía china. Los manifestantes se enfrentaron nuevamente a las fuerzas de seguridad utilizando cascos y máscaras antigas en medio de una nueva jornada de protestas que se centran principalmente en contra de esta polémica ley de extradición a China continental, pero que ya ha sumado más reclamos. En particular ahora se piden elecciones anticipadas, la disolución del Consejo Legislativo. ¿Te acuerdas que lo hablábamos un comienzo? Sí. Porque partía por esta disposición de una posible extradición a China en caso de delitos graves, pero al principio nos preguntábamos si no tenía que ver como con una especie de movimiento autonomista. Y claro, ahora dentro del petitorio está que se termine la injerencia china sobre Hong Kong, lo que obviamente es mucho más profundo y lo que ha hecho que vayan recrudeciendo las protestas con muchos más detenidos, con más incidentes. Se ha puesto peor la situación. Sí, no cesan las protestas y además se mantienen y cada vez se van incrementando, como mencionamos. Con esta plataforma de reivindicaciones que ha ido aumentando y claro, que tiene ese trasfondo de la preocupación de la población en torno a la injerencia de China y a la pérdida de libertades individuales. Y ahora lo que se está exigiendo es precisamente un cambio de gobierno y del Parlamento. Ayer en particular la manifestación fue cerca de las oficinas del gobierno chino en Hong Kong, precisamente para repudiar la injerencia de Beijing en los asuntos internos de esta región que tiene cierta autonomía, pero que pertenece a la soberanía china desde 1997. Y estas protestas se siguen produciendo y se han registrado desde el pasado 9 de junio, cuando estalló la situación por esta polémica ley de extradición. Vamos a otras noticias más cercanas, porque el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, causó gran polémica este domingo al defender la explotación y la deforestación de la Amazonía. La Amazonía es nuestra, dijo el mandatario durante un discurso en Río de Janeiro, en el que ratificó su intención de explotar la biodiversidad de la zona. Bolsonaro puso en duda, nuevamente, por cierto, los alarmantes datos del Instituto Nacional de Investigación Espacial, que indican que en el mes de junio la deforestación amazónica creció un 88,4% más que en junio del año pasado.
Y además señaló también en polémicos dichos que únicamente los veganos que solo comen vegetales están preocupados por la cuestión medioambiental, ratificando la posición de defender la meta de que Brasil sea una potencia agrícola exportadora, algo que señalaba desde la campaña, por encima de la preservación de la zona selvática más grande del planeta. Un discurso también muy similar a Donald Trump, contrario al cambio climático. Claro, al afirmar que existe el cambio climático o al contradiciendo ese tipo de estudios medioambientales que hablan de las consecuencias de este tipo de actividades como la deforestación, ¿no? Gonzalo. No, lo que pasa es que, claro, Bolsonaro territorialmente, geográficamente, podrá decir que tiene tuición, digamos, de una buena parte del Amazonas, pero también es un patrimonio mundial. Claro. Es la selva más grande del mundo y tiene el 10% de todos los bosques del planeta. O sea, la capacidad que tiene de absorción de dióxido de carbono, de generación de oxígeno, es importantísima para nuestro ecosistema, para nuestro funcionamiento. Entonces, son patrimonios planetarios, no de un país solamente. Sí, aparte es algo muy llamativo que genera gran polémica y preocupación el tema de hacer completamente oídos sordos a investigaciones concretas, con pruebas fehacientes sobre la afectación a un territorio tan importante por este tipo de actividades industriales y de deforestación. Vamos ahora a Perú, donde el presidente Martín Vizcarra propuso recortar su mandato y adelantar las elecciones. Lo hizo este domingo durante su mensaje a la Nación por las fechas patrias del país vecino. El mandatario aseguró que el Parlamento no ha respetado las reformas propuestas por su gobierno, por lo que propuso una reforma constitucional que permita hacer las elecciones presidenciales, o sea, adelantarlas. A su vez, las parlamentarias también el año próximo. Están previstas para el 2021, pero de esta manera propone que se adelanten un año. Vizcarra aseguró que actualmente los peruanos no se sienten representados y que esta propuesta deberá ser ratificada a través de un referéndum. Durante el discurso, con motivo de las fiestas patrias, fue apoyado por los miembros de su partido y abucheado durante sus palabras por la oposición, que critican lo que Vizcarra señala como una reforma que implica el recorte del mandato del Congreso y de la presidencia al 28 de julio de 2020. Esto ya ha sido polémico antes porque Vizcarra propone precisamente reducir el número de parlamentarios y acortar los mandatos, entre otras reformas que también tienen que ver con el Poder Judicial tras varios hechos de corrupción. Y esto ha generado gran resistencia en el Parlamento, sobre todo por parte de la oposición, lo que lleva ahora al presidente peruano a querer adelantar las elecciones y terminar antes su mandato. Actualmente están previstas, como señalaba, las elecciones para 2021, pero Vizcarra dijo en este discurso que su país reclama a gritos un nuevo comienzo, por lo cual va a insistir con esta reforma. Una imagen muy particular que llega desde Las Vegas, en Estados Unidos. Una invasión de saltamontes afecta a las principales zonas turísticas y barrios residenciales de esta ciudad, la ciudad del pecado, como se la conoce, centro de los casinos más importantes del mundo. Los enjambres de saltamontes invadieron el Boulevard de Las Vegas, donde se encuentran los grandes hoteles y casinos de esta turística ciudad, molestando y espantando además a numerosos visitantes. Las autoridades tuvieron que salir a aclarar a la población y a los turistas que estos animales son inofensivos para evitar una mayor paranoia o preocupación. Y señalaron que solo están de paso como parte de la migración hacia el norte. Sin embargo, el Departamento de Agricultura local del estado de Nevada explicó que no es común este tipo de eventos y que está relacionada esta invasión de saltamontes con un invierno y primavera inusualmente húmedos que han generado que modifiquen sus hábitos migratorios. Se espera que además permanezcan por un par de semanas más, así que... No es un lindo panorama. Yo entiendo que son inofensivos y que pero no son muy lindos. No tiene que les quedó gustando Las Vegas, les quedó gustando Las Vegas. Saltamontes jugadores y viciosos. Unas fichas los saltamontes. Sí. Molestan, sí. Se van a quedar unos días más, se ve que se está yendo bien. Bueno, otros temas que tienen que ver con la escalada de tensiones en Medio Oriente, porque Israel y Estados Unidos completaron 3 pruebas secretas de un sistema antimisiles Arrow 3 en Alaska, y el anuncio fue realizado este domingo por el Ministerio de Defensa de Israel, asegurando que las pruebas forman parte de la cooperación que tienen con el gobierno de Donald Trump y que son una advertencia además a Irán directamente, luego que la Nación Islámica efectuara un lanzamiento de prueba de un misil balístico de alcance medio entre el sur de este país y una zona cercana a Teherán. Esto la semana pasada. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, quien participó activamente de las pruebas,
aseguró que su país tiene la capacidad de actuar contra misiles balísticos desde Irán y desde cualquier otro lugar del mundo. Estas pruebas se suman a la confrontación entre Irán y Estados Unidos, que en las últimas semanas ha elevado las tensiones entre las dos potencias, principalmente en el Golfo Pérsico por la detención de buques petroleros por parte del gobierno persa y también por las pruebas balísticas realizadas por la nación islámica que han motivado las advertencias y las respuestas inmediatas de Estados Unidos. Al menos 2 muertos y 25 heridos dejó una explosión en la ciudad de Kabul, la capital de Afganistán, este domingo. Las autoridades confirmaron que durante el ataque terrorista resultó herido el candidato a la vicepresidencia que acompaña al actual mandatario afgano Ashraf Ghani para las próximas elecciones. La explosión ocurrió en una carretera cerca de la Universidad de Galib, según confirmó el Ministerio del Interior del país árabe, y luego del ataque, hombres armados ingresaron a la universidad en busca de la oficina del candidato a la vicepresidencia Amrullah Saleh, a quien hirieron con una metralleta antes de que pudiera ser evacuado. Saleh es un firme opositor a los talibanes y a otros grupos islámicos, lo que ha elevado la tensión en Afganistán en medio de la campaña electoral para las presidenciales del próximo 28 de septiembre. Por ahora se ha informado que el candidato a vicepresidente está fuera de peligro, pero que fue herido durante este ataque. Y cerramos con esta impactante imagen. Una impresionante erupción se registró en las últimas horas en el volcán Etna en Italia. La última actividad comenzó en la mañana de este domingo, aunque desde la noche del sábado pasado el macizo ubicado en Sicilia comenzó a expulsar lava y cenizas. Se trata del volcán activo más grande de Europa, cuyas explosiones provocaron la alerta de las autoridades de esta zona costera italiana. Los ríos de lava que se deslizaron por la pendiente del cráter en la zona sureste fueron registrados por habitantes y por visitantes del lugar, como vemos en las imágenes, que mientras los oficiales de la policía de la Guardia Italiana monitoreaban las erupciones, los locales y los visitantes se tomaban selfies cerca de la zona. Algo, claro, muy llamativo, porque en realidad este volcán suele tener actividad muy frecuente, pero rara vez causa daños y heridos, porque está muy alejado de las zonas pobladas y muy controlado por las autoridades, por lo cual suele ser más que nada un espectáculo visual para los locales y para los visitantes. Un volcán de 3.330 metros de altura que frecuentemente entra en erupción y deja estas imágenes impactantes. Bien, Ignacio, muchísimas gracias por este informe internacional. Un placer, que pasen. Que te vaya bien. Muy buen día. Nos vemos. Último minuto. Bueno, no ha sido una mañana de buenas noticias en materia de tránsito y menos con los buses. De hecho, otro accidente ocurrido con un bus en Viña del Mar. Sí, esto es en el Camino Internacional en dirección a Concón. Vamos a tomar contacto con Gabriel Huber, quien está en el lugar y nos va a contar los detalles. Hola, Gabriel. Gabriel, te escuchamos. Bien, vamos a retomar el contacto con Gabriel Huber mientras revisamos estas imágenes, ¿verdad?, de lo ocurrido en el Camino Internacional, camino que une Viña del Mar con Concón. Y se ha registrado el volcamiento de una máquina de transporte de pasajeros. Ahí cuando pase el carro bomba vamos a ver el vehículo, ahí está, ¿verdad?, tumbado también hacia un costado. Hay información preliminar de varios lesionados, entre 5 y 15. No se conoce aún la cuantía y el detalle de esto y por supuesto está generando una congestión importante también en esa importante vía de conexión. Sí, hay distintas compañías de bomberos que se han tenido que trasladar hasta el lugar para poder dar socorro y asistencia a las personas que quedaron dentro de este bus y también equipos médicos para poder hacer el traslado hacia algunos recintos para constatar lesiones. También ya hay algunos peritajes que se están realizando en el sector, como decíamos, el Camino Internacional en dirección a Concón, pasado la rotonda Santa Julia, donde se ha producido este volcamiento por razones, Gonzalo, que todavía están en investigación. Sí, Gabriel Huber, ahora sí te escuchamos. Adelante. Exactamente, muy buenos días. Hasta la parte alta de Viña del Mar, precisamente el Camino Internacional, a la altura de la rotonda de Santa Julia, en dirección hacia Concón, es donde se produjo esta emergencia, donde resultó volcado un microbús con pasajeros en su interior. Se habla preliminarmente de 15 personas lesionadas. Afortunadamente la mayoría de ellos son de lesiones leves.
uno, solamente una persona estaría atrapada al interior de este vehículo mayor, y es ahí donde se está concentrando principalmente la labor que está realizando personal de rescate del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad Jardín de Viña del Mar, que se ha trasladado hasta la parte alta de este lugar, la conexión entre Viña del Mar y Concón, un sector bastante transitado, debido a que por esa misma vía transitan todas las personas que van hacia el centro de la Ciudad Jardín, a Valparaíso, conexión entre Quillota y también la parte alta de la ruta Las Palmas para ir en dirección hacia Santiago. A raíz de este accidente se ha generado una alta congestión vehicular. De hecho, nosotros estamos en camino hasta ese lugar, atrapados en esta misma congestión vehicular que está formado debido a este accidente en la rotonda Santa Julia. En esta rotonda hay acceso de distintos lugares, del sector de Gómez Carreño, del sector de Reñaca Alto, de Glorias Navales, de la misma ruta internacional. Es por eso que se ha generado esta congestión acá en la parte alta de la Ciudad Jardín. Está personal de Carabineros, personal de 4 compañías del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar que están realizando estas labores de rescate, donde, según nos han informado, no hay personas de extrema gravedad o en riesgo vital debido a este volcamiento, que aún se desconocen las causas. Es por eso que va a realizar la investigación, los peritajes personal de la CIA de Carabineros. Acá en Viña del Mar, durante la madrugada cayó algo de llovizna, el piso está así, resbaladizo. Se puede presumir que esa sería una de las causas de este accidente. Además, una ruta donde los vehículos transitan a alta velocidad, sumado entonces a estas gotitas que cayeron, por así decirlo, durante la madrugada y que mantienen por ahora todavía el pavimento bastante resbaladizo. No sé si tenemos ya la imagen, pero si es que se puede captar ahí en el pavimento donde el sector donde nosotros nos encontramos, en el sector de Gómez Carreño, prácticamente si no hubiese congestión estaríamos en 2 minutos en el punto del accidente, pero a raíz de esta gran cantidad de vehículos se ha generado esta congestión vehicular. Lo reiteramos, se presume que podría haber sido la velocidad sumado a las curvas que hay en ese punto, y además el pavimento resbaladizo producto de esta llovizna que cayó en horas de la madrugada. Por cierto, Gonzalo, Carla, estaremos ampliando toda esta información una vez que tengamos ya la confirmación de bomberos y de Carabineros que están en el lugar de la emergencia. Bien, nos quedamos muy atentos en Canal 24 Horas, en 24horas.cl. Gracias, Gabriel. A esta situación y también, Gonzalo, a lo que sigue ocurriendo en la Ruta 5 con el accidente que sí tuvo consecuencias fatales. 6 personas fallecidas en el kilómetro 60 y a la altura de San Francisco de Mostazal. Sí, seguiremos el detalle, ¿verdad?, de estas situaciones del tránsito, y nos vamos a despedir con la imagen en vivo desde el sector de Mostazal, ya con el tránsito habilitado en ambos sentidos, mucho taco todavía, mucha congestión tras este accidente con lamentables consecuencias fatales, ¿verdad?, ocurrido pasada las 1 de esta mañana. Bien, pues nos despedimos. Que tengan un buen día lunes. Seguimos en Canal 24 Horas, en 24horas.cl, y vienen muy buenos días en TVN.